Bueno, en primer lugar, el objetivo general del trabajo viene siendo tener una dimensión del impacto social que viene teniendo tanto las medidas de aislamiento como la enfermedad en sí, ya en este último. Empezó siendo sobre todo en los grupos vulnerables de las distintas localidades de la provincia de Chubut, y después en términos sociales y económicos más generales en la vida cotidiana de los y las chubutenses, a partir sobre todo de distintos referentes de colectivos en nuestras ciudades. Esto se lleva a cabo a través del Ministerio de Ciencia, del CONICET, la universidad, son un montón de actores que intervienen. Sí, el trabajo empezó como el primer relevamiento se hizo a partir de una iniciativa nacional que hubo como parte de la comisión que se armó en relación al coronavirus. En esa iniciativa participamos como 18 investigadores de distintas localidades de la provincia, y como parte de continuar ese esfuerzo se armó un proyecto interdisciplinario con participación de colegas de las ciencias sociales, pero colegas también de otras disciplinas, de ingeniería, de cuestiones ambientales y demás. Y se hizo un pedido de financiamiento al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, en financiamiento del Ministerio de Ciencia. Y en ese marco, una parte del equipo viene trabajando en los relevamientos sociales de impacto del COVID, y este es el segundo que hacemos en ese marco. El tercero que hacemos más general, ya hicimos en marzo, apenas empezaron las medidas, hicimos un segundo relevamiento en julio del año pasado, y este es un relevamiento que hicimos entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2020. O sea, este tercer relevamiento ya pega de lleno lo que fue el primer pico de pandemia en la provincia. ¿Qué es lo que ha dejado como impacto justamente social en la provincia, o por lo menos qué es lo que ustedes deducen de lo que ha dejado ese primer pico? Bueno, lo primero es entender que ya fue la primera medición que hicimos con casos, ¿no? Porque en julio del 2020 recién habíamos tenido, creo que unos poquitos casos, si es que habíamos tenido, y muchas localidades no había, pero ya en este momento fue el momento donde ya había pasado incluso el momento donde algunas de nuestras ciudades habían tenido más casos, y nos dejaron una serie de informaciones interesantes para pensar, para tener en cuenta, para considerar en relación a nuestra vida cotidiana y a las distintas políticas públicas que se pueden llevar adelante desde los distintos niveles de gobierno. En primer lugar, algo que apareció a diferencia de julio de 2020 fue que en julio nos había parecido que el acatamiento a las medidas de aislamiento y de distancia social, desde la perspectiva de los actores, siempre porque estas son entrevistas que hacemos, había sido parcial en las ciudades y alto en las áreas rurales, en las localidades rurales. En cambio, entre noviembre y diciembre se mantuvo el acatamiento alto en las localidades más aisladas, y en las ciudades, en cambio, el desgaste y el cansancio, que son palabras que aparecían en muchas entrevistas, hizo que había poco acatamiento de las medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Es algo medio curioso, ¿no? Porque uno piensa en una localidad rural, un pueblo chico, que a lo mejor debería ser al revés, podrían estar más relajados, con menor riesgo de contagio. En las ciudades donde hay tanta cantidad de gente y tanta cantidad de casos, deberían ser más fuertes los niveles de acatamiento. Yo creo que eso es algo que rápidamente se corrigió bien, por lo menos en nuestra provincia. Fue entender que muchas de las pequeñas localidades precisaban hacer aislamientos más bien comunitarios y controlar la gente que ingresaba o salía, que estar necesariamente aislado en sus hogares, ¿no? Bueno, cuando aparecieron casos sí se aislaron en sus hogares, y yo diría mucho más duramente que en las ciudades. Y efectivamente parte de lo llamativo fue que después de haber pasado el peor momento de contagios en muchas de nuestras ciudades, uno imaginaría que parte de eso habría generado como una vuelta hacia adentro, y lo que generó fue el impacto contrario, y
y hubo, digamos, más bien un cansancio, y también algo que aparecía de las entrevistas es que mucha gente perdió el miedo de haber experimentado cercanamente, perdió el miedo a la enfermedad, ¿no? Porque la pasó. Tuvo algún amigo que lo tuvo simple, tranquilo, y que dijo, bueno, no es nada, algo así. Sí, me animaría a decir con la complejidad que esto reviste en un momento como el actual que estamos viviendo. Sí, claro. Y de hecho, en muchas entrevistas aparece como cierto rechazo a medidas de protección, digamos, esto de sentir casi como un insulto, por ejemplo, no compartir el mate. Y bueno, y parte, digamos, de esta ambigüedad se da que, digamos, fue ambiguo porque en muchos colectivos se reportó esto en simultáneo, que se habla de un aprendizaje social respecto del rol del distanciamiento. Entonces lo que vemos ahí es que ha habido una diversidad de experiencias en relación a la vivencia de la enfermedad por un lado y a los aprendizajes múltiples en relación a la enfermedad. Sí, es cierto, esto ustedes supongo lo habrán podido comprobar, la información que tiene la gente respecto a la enfermedad ya es completa, prácticamente no hay desinformación. Sí, esto también fue interesante. Bueno, fue una pregunta específica que hicimos sobre la información que tenían. La gente en casi en todos lados respondía que contaba con la información pertinente y necesaria, que lo que sí seguía siendo algo dificultoso por momentos era la confusión entre las medidas nacionales, provinciales y locales. Esto siguió siendo algo tematizado. Y por otro lado también había un desgaste de muchos sectores en relación al tratamiento mediático, digamos, de la enfermedad, digamos. Muchos hablaban de la necesidad de dejar de hablar de los casos y las muertes y hablar sobre las medidas de protección más que sobre eso, que eso había generado mucho rechazo, por lo menos en algunos colectivos. Y esto tendría relación también con, o sea, ustedes hicieron este informe en noviembre, diciembre. En enero tuvimos otro pico. ¿Puede haber una relación también con esto del relajamiento, el rechazo a las medidas y demás? Bueno, en particular, nosotros medimos esta vuelta, como sabíamos que ya habíamos tenido casos en todas las localidades, en casi todas las localidades, medimos el impacto de la enfermedad, ¿no? Y entonces le preguntábamos específicamente a los referentes y referentas que entrevistamos cuál había sido el impacto en su grupo, si se habían contagiado y por qué se habían contagiado, por qué no se habían contagiado. Y en Madryn y Comodoro, que es donde más respuestas tuvimos, había una gran cantidad de colectivos que manifestaron que el impacto había sido alto. En Madryn, por lo menos la mitad de las entrevistadas dijo que el impacto en su grupo había sido alto. Y de hecho esto era algo transversal a distintos grupos sociales, de distinta extracción social y económica. Y en Madryn se manifestaba mucho el desgaste y el cansancio, ¿no? Como principal dificultad a la hora de las medidas de protección y que había generado los contagios. Contagios asociados sobre todo a la sociabilidad cotidiana y no a los espacios laborales. En los espacios laborales todos los grupos manifestaban estar cumpliendo con los protocolos, independientemente de la rama de trabajo. Pero las reuniones sociales no. No. Y por otro lado, en cambio en Comodoro, un tercio de las entrevistas hablaron de que el impacto había sido alto. Y ese tercio manifestaba que la principal dificultad había sido la necesidad de salir a trabajar o de buscar la supervivencia, digamos. Sí se hablaba de cansancio, se hablaba de desgaste, pero lo principal fue la necesidad, y lo que nos da cuenta es que efectivamente en Comodoro el impacto de la enfermedad, por lo menos desde la perspectiva de los actores, estuvo muy vinculado a la desigualdad social antes que a la generalización, digamos, de los contagios. En cambio en Madryn los contagios fueron transversales a los distintos grupos sociales. Pero tenía más que ver con esto, con el cansancio y la necesidad de reunirse. Sí. En cambio en el resto de las localidades, en la gran mayoría de ellas se habló de un impacto medio a muy bajo.
Y sobre todo, digamos, asociado a que se venían cumpliendo con las medidas, sobre todo esto en las localidades rurales. Sí, y incluso, digamos, sabiendo que según el caso, tanto aquellos que tuvieron contagios como aquellos que no tuvieron, hablaron de distintos problemas asociados al impacto que tuvo el COVID, ¿no? Y bueno, y algo que sabemos y vivimos acá en Madrid muy cotidianamente fue que los contagios y también la dinámica que significa esto para la gente que fue contacto estrecho de los contagios implicó una dificultad en la organización laboral y familiar, ¿no? Esto como primera cosa muy, muy sensible en todos los casos. Y en segundo lugar, también en muchos casos se habló de que los contagios generaron secuelas en la salud de las personas, por lo menos por un tiempo. Sí. Bueno, y más de todo esto, se elaboran recomendaciones, digo, ¿no? ¿Qué es lo que más destacable a lo mejor que decir, bueno, hay que laburar en esto o en lo otro de acá en adelante? Por ahí las recomendaciones, decíamos en el equipo, un poco se replican de parte del trabajo anterior. Lo principal es la necesidad de articulación en la llegada de los recursos entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones sociales que han sostenido en los momentos de mayor aislamiento y de más cantidad de contagios buena parte de la dinámica de supervivencia en muchos barrios o en localidades más aisladas. Acá sí apareció, de nuevo, había una importante apropiación y alfabetización digital por parte de la población, pero se volvió aún más notorio las dificultades de acceso en localidades más aisladas, digamos, la necesidad de llegada de los distintos niveles del Estado a localidades que tienen dificultad en la conectividad. Esto como una de las cuestiones que sí salen muy fuerte de este informe. Después sigue siendo, digamos, dos cuestiones a atender en forma, diría yo, continua, que aparecía en el anterior informe también, la necesidad de contemplar espacios de expresión y digamos, sobre todo para jóvenes, para niños, niñas y adolescentes, pero también para adultos y adultas mayores, digamos, como una necesidad importante por el deterioro que implicó a la sociabilidad en muchos casos. Por otro lado, la necesidad de tener campañas de comunicación e información que contemplen más fuertemente el uso, por ejemplo, del WhatsApp como herramienta, digamos, de circulación de información, que esto fue algo muy notorio en cada una de las entrevistas. Funcionó muy rápido y muy como parte de la cotidianidad. Y bueno, y esto obviamente enfocado, digamos, en aquellos y aquellas que considere el sector sanitario, ¿no? Y sí se vio parcialmente y hay como una necesidad de mayor articulación de los distintos sectores sociales con el sector sanitario, ¿no? Tanto en términos de cumplimiento de los protocolos, de diseño de los protocolos y ya diría yo de mejora, digamos, de las situaciones y de focalizar un poco más claramente las necesidades específicas en relación a cada uno de los trabajos, en relación al contagio, ¿no? Muchas cosas probablemente que no sabíamos hace un año sobre la enfermedad hoy se saben, entonces esto implica que sepamos que por sobre todo desde salud se sepa más claramente a qué cosas hay que prestarle atención y creo que ahí hay una necesidad de mayor articulación entre sectores que permita que eso llegue a donde tiene que llegar, digamos. ¿El estudio va a continuar? Digo, ¿se está trabajando en el siguiente? ¿Cómo es? Sí, a priori en un esfuerzo de un año que estamos evaluando cómo seguir el próximo relevamiento. En el planteo original habíamos definido por ahí un relevamiento más o definir también con autoridades y con el equipo de trabajo si hay necesidad de hacer relevamientos más específicos acorde a
necesidades que surjan, digamos. Esto también pensando en que el trabajo se pensó para que sirva a la toma de decisiones y no solamente a conocer cuál ha sido el impacto y cuál viene siendo el impacto de la pandemia y de las medidas de aislamiento y de la enfermedad en sí, sino también para que esas mediciones le den una herramienta más a aquellos y a aquellas que toman decisiones de política pública en la cotidiana.